que es un tema que es una política pública, no un tema valórico. Algunos han tratado de caricaturizar esta idea y la verdad que le hace daño al debate en cuanto a que primero tiene que ser visto como un problema de carácter sanitario y visto desde el punto de vista de cómo nosotros acompañamos a quienes son consumidores, sea cual sea la decisión del consumo que ellos tengan. Tenemos que partir de que es una libertad individual, pero también tiene otros elementos al momento de poner la prueba. Hoy día el tema de la marihuana recorre dos caminos principalmente. El camino parlamentario, que es donde un grupo de parlamentarios ha impulsado una ley que se llama normalización del consumo de cannabis, no tengo claro, pero tiene que ver con el consumo recreativo, el consumo medicinal y el consumo espiritual o religioso. Son los tres temas que aborda este proyecto de ley, y el espíritu de este proyecto de ley tiene que ver, o así fue construido, porque también dentro de la base está la compañera Carol Cariola, varios compañeros que trabajan en este proyecto de ley, tiene que ver de cómo atacamos un problema fundamental que no tiene que ver con las libertades individuales, sino que tiene que ver de cómo nosotros le quitamos mercado a los narcotraficantes de las poblaciones, entendiendo de que uno como consumidor de marihuana puede, ¿cómo accede a la marihuana si es ilegal acceder a la cannabis? Bueno, tiene que ir donde un narcotraficante o cultivar en su casa, pero lo más común es que uno vaya donde un narcotraficante y al mismo tiempo que accede a marihuana de mala calidad o de dudosa calidad, tiene acceso per se a drogas como pasta base de cocaína o cocaína. Entonces, romper con ese nexo que existe entre el narcotraficante y el consumidor, que hoy día está siendo de alguna forma criminalizado por su consumo, siendo que el consumo no es ilegal en este país, es algo que el espíritu del proyecto de ley pretende romper. Alejar a los consumidores del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico entendemos que hace estrago en las poblaciones, no tanto por el consumo de marihuana, sino que por el consumo de, como les decía, pasta base de cocaína, y cocaína es ese tipo de drogas, o otro tipo de drogas que pueden ser aún más nocivas. Este tipo de drogas yo quiero recordar que en Chile, si bien la marihuana existió desde siempre, inclusive nuestro país destacó a nivel mundial por ser productor de cannabis en los años 60. Ustedes pueden buscar en YouTube Cannabis Chile 1960 y van a ver los campos de Chile, como hoy día hay piñas, había cannabis plantada, porque el cannabis no solo sirve para volar, sino para los que no sepan, sino que también sirve para hacer ropa, medicamentos, textiles, una serie de cosas. ¿Tú me vas avisando el tiempo? Un minuto. Ya, entonces me queda un minuto. Como les decía, hay dos áreas. El área legislativa, que es el que está abordando este proyecto recreativo, que va en su segunda fase parlamentaria, pasó de la comisión mixta, hoy día hay discusión en sala en la Cámara de Diputados, pero también hay otro camino, que es el camino que se han empezado a tomar los municipios. Los municipios, a partir de la experiencia que ha tenido Fundación Daya en el municipio de La Florida, que es un caso bastante conocido, todos lo conocerán, hoy día esa experiencia ha crecido a 20 municipios que son socios de la Fundación Daya. O sea, la Fundación tiene un gran cultivo en San José de Maipo y los socios de esta fundación tienen acceso al cannabis en su estado, no sé cuál es el estado, pero son como gotitas de cannabis, que son para tratar enfermedades, principalmente epilepsia refractaria, algunos tipos de cáncer y enfermedades relacionadas con niños que tienen, al parecer, un buen tratamiento. No se puede saber a ciencia cierta por terminar. Pero además hay este tipo de municipios que tienen la experiencia, en total son 50, que tienen experiencia de cultivos propios. Esto no tiene que ver con la recreación o con el narcotráfico como es el espíritu del proyecto de ley en el Congreso, sino que tiene que ver cómo nosotros abordamos una necesidad sentida en nuestra población, que es tener acceso a una medicina tal vez no tradicional, pero que sí ha probado tener buenos efectos en algunas enfermedades. Y en ese sentido los municipios de Chile, independientes, la Florida es UDI, el municipio de todo el espectro político que han visto en esta forma una forma de poder subsanar una necesidad social como es poder paliar enfermedades de alto costo y de muy difícil tratamiento. Gracias, Javier. Quedó claro entonces con la postura que... La marihuana, tanto el uso recreacional como terapéutico. Quiero partir con el uso terapéutico porque creo que es necesario. Primero porque el uso de marihuana también le haría todo un frente a la industria farmacológica, que hoy en día tiene altas rentas a nivel mundial. Incluso, por ejemplo, el tratamiento del cáncer y de otras enfermedades, es preferible que den pastillas que tienen otros efectos secundarios, ¿cierto?, al uso de la cannabis. Entonces, en primer lugar, también hay una lucha capitalista, ¿cierto?, en contra de la legalización de la marihuana por todos los beneficios que esta produce y, en el fondo, también porque es un conocimiento ancestral. El uso de la cannabis no es una cosa reciente. De hecho, lo usaban los cristianos y algunos incluso en algunos cultos islámicos, los primeros cristianos.
como para que sepan que este psicoactivo también tenía un fin espiritual elevado, ¿cierto?, en el uso de los templarios, por ejemplo. A nivel histórico, incluso William Shakespeare fumaba marihuana. Ahora, en el uso terapéutico, claro, tiene un efecto analgésico, reductor de dolor, es usado, por ejemplo, para el tratamiento de esclerosis múltiple, incluso produce un aumento de la libido, que es súper importante también porque nuestra sexualidad es intrínseca del ser humano. De hecho, hay varios gel y aceites de marihuana que permiten también como el tratamiento en vez del Viagra, por ejemplo. Y también se cree que podría ser eficaz con otras enfermedades como la enfermedad de Tourette, Parkinson, asma, etc. Sin embargo, la investigación de todos los efectos que tiene la marihuana no han sido tan fructíferos en el mundo. También justamente por la competencia que se genera con la industria farmacológica, con las industrias de celulosa, porque incluso de la cannabis se puede sacar ropa, papel, ¿cierto?, un montón de otras cosas. Ahora, el uso terapéutico queda más claro y me gustaría llegar al uso recreacional. Si bien existen efectos adversos en la marihuana, son mucho menores que los que produce, por ejemplo, el alcohol o el cigarro. Con la legalización de la marihuana se prohíbe también la comercialización hacia menores de edad. Cuando hay una política pública que es vista a largo plazo y no a mediano ni corto, se permite también como visualizar mejor cuál es el consumo real que hoy en día se hace. Yo creo que las leyes tienen que ser acordes a la sociedad y lo que está pasando. Y la verdad es que hoy en día todos pueden consumir marihuana. Y el problema es que no todos consumen marihuana de calidad. Muchos consumen mezclados con pasta base, o con cocaína, o con, no sé, doco, ¿cierto? Sí, es verdad, o sea, si tú te fijas en un prensado, tiene alimento para perros, pasta de zapatos y un montón de otras cosas que producen mucho más daño a largo plazo que si se legalizara la marihuana. Además que la despenalización tiene que venir consigo con una regularización del tema y también con una educación con respecto al tema. Yo siento que nosotros como chilenos y chilenas conocemos muy poco sobre la marihuana y sus efectos, tanto los positivos como los negativos. Tampoco es una puerta a drogas más duras como se piensa. Quien tenga tendencia a la adicción a ciertas sustancias va a abrirse puertas al policonsumo tanto con el alcohol como el cigarro o como la marihuana. De hecho, esos estudios... sí, tiempo. A 20 segundos. Ya, bueno, lo demás lo voy a dejar como para las preguntas abiertas, pero yo ya quedo en mi cultura. Amigo del tema de la marihuana, porque yo no estoy en contra del consumo de los adultos, yo tengo hartos amigos que consumen, yo he consumido, no veo problema en eso. El problema está cuando la marihuana se toca a los menores de edad y se toca a los sectores marginales. Yo creo que ahí está el tema. Y el tema está porque la marihuana en menores de edad provoca daños, eso no es inocua. La marihuana provoca daños, hay varios estudios que así lo dicen, la Organización Mundial de la Salud recalca que la marihuana produce una alteración de algún modo de funcionamiento normal del sistema nervioso central del individuo. Y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. O sea, aquí hay un tema que no podemos estar ajeno a eso y hay que ser responsable en el momento de legislar sobre ese tema. Que quizás todos los que salen defendiendo la marihuana son quizás porque tienen su vida resuelta. No tienen problema. O sea, ellos quizás tienen una estabilidad familiar, muchos son personas de la tele que salen defendiendo el tema de la marihuana, pero yo nunca he visto a una persona de una población defendiendo la marihuana. Yo he conversado con varias personas donde hay muchas nuevas poblaciones en los círculos y todo, y he preguntado y he hablado con personas que están con familias que tienen sus hijos consumiendo la marihuana y que es un problema, y que roban en las casas, que no saben qué hacer, y es un tema que esto lo deja abierto, o sea, dejar abierto el autocultivo da la posibilidad de que los niños tengan más acceso a la marihuana, da la posibilidad de que una persona pueda dar con 10 gramos de marihuana, o sea, 20 pitos, se puede acercar a un colegio, y quizás puede hacer mucho más fácil el tráfico porque va a ser un porte legal. O sea, esos son temas que hay que tratar. Yo no estoy en contra y criminalizar la marihuana, yo no estoy en contra de eso. Pero yo creo que no hay que presentar un proyecto por presentarlo, yo creo que hay que hacerlo bien. El tema medicinal es otro punto porque yo ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que eso hace bien, que sirve para el tema del dolor, múltiples enfermedades. Pero el tema recreacional es el que me hace ruido. Y bueno, más aún, existen diversas razones que los niños y adolescentes consumen marihuana, ya sea porque otras personas fuman, porque pongamos el caso de que quizás en una casa se deja fumar marihuana, pero en otra no, llega este niñito con quizás a él se lo facilitaron.
quizás tuvo más acceso, llega a otra casa y está creando dependencia y provoca un daño a la salud, un daño físico y psíquico. Entonces, estamos en unas políticas públicas en las cuales estamos tendiendo a reducir el consumo del alcohol, estamos tendiendo a reducir el consumo del tabaco, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a poner otra droga legal. O sea, está bien, yo estoy de acuerdo con que quizás la marihuana hace menos mal que el tabaco, menos mal que el alcohol, pero lo hace mal. O sea, si ya tenemos drogas que hacen mal, que son lícitas, ¿por qué tenemos que poner otra droga lícita? Que hace mal en los pequeños, y eso es lo que me hace ruido. Por último, la subdirectora del país, en España, señala que entre una condición, entre dos utopías, o sea, entre legalizar la marihuana y no legalizarla, la obligación de los gobiernos debe navegar en el rumbo hacia que garantice la mejor salud e integridad para la población. Es del todo impensable una sociedad indiferente que admita la posibilidad de verse destruir de una forma meramente legal. Y eso es lo que me hace ruido. Algo más responsable. Perfecto. Y los parlamentarios tienen esa capacidad de poder guardarse cosas Sí, y sobre todo, y esto es muy importante, que el Estado tiene que resguardar constitucionalmente ciertos derechos: educación, salud, trabajo, previsión, sindicalización, vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, participar sin restricción en la vida política y la libre expresión. Eso tiene que quedar resguardado textualmente en la Constitución. Pero además, definir a nuestro Estado como un Estado plurinacional y pluricultural, porque no solamente el pueblo chileno habita este territorio, sino que habitamos con distintas culturas y tenemos que también reconocerlo constitucionalmente. Redefinir hoy. Ya, te doy 30 segundos más, vamos. Tenemos que redefinir el rol de las Fuerzas Armadas y establecer el plebiscito como un elemento de carácter vinculante a la hora de debatir ciertas cosas. Hoy día hay varias propuestas, se han dicho que el Congreso puede cambiar la Constitución a través de nosotros creemos que un Congreso que está deslegitimado por su carácter binominal no tiene esas atribuciones. Y lo que sí lo tiene es la Asamblea Constituyente, que nosotros creemos que es el mecanismo más idóneo para hacerlo. Esto significaría crear un nuevo marco jurídico, porque obviamente la Constitución actual no te permite cambiarla porque, bueno, eso es una de sus mañas que tiene, obviamente. Pero sí se podrían modificar ciertos artículos que vamos a entrar en detalle para que la Presidenta tenga la capacidad de llamar a un plebiscito de carácter vinculante donde se pueda definir el mecanismo. Y ya definiendo el mecanismo, se puede llamar a una asamblea ciudadana que tenga representantes, no sé, de las organizaciones sociales, de distintos elementos de la sociedad, que puedan elaborar un anteproyecto constituyente que sea plebiscitado nuevamente. La Asamblea Constituyente, pero una Asamblea Constituyente no necesariamente con representar partidos políticos también, pero creo que Chile, después del voto voluntario, es uno de los países que tiene mayores abstinencias en voto del mundo. Y eso es preocupante porque significa que las nuevas generaciones no están participando en la política institucional, pero en la política no institucional sí. Hoy en día que ustedes estén presentes no es casualidad, la política no solamente se reduce a los partidos políticos ni una militancia, creo que es importante eso. En ese sentido, el sector no militante hoy en día, para que participe, es necesario también derogar la Constitución actual, entendiendo que somos también nuevamente sui generis, el único país donde le hacemos culto, ¿cierto?, a un dictador. Yo no sé si en Alemania haya un Hitler gigante o los nazis estén a la luz pública como hoy en día los pinochetistas lo están. Lo mismo con Mussolini, ¿cierto?, y otros tantos dictadores en el mundo que los países han aprendido con memoria, ¿cierto?, para que nunca más. Y en nuestro país, ¿cierto?, todavía ni siquiera hay justicia con respecto a todas las crímenes y atrocidades que se hicieron hacia los derechos humanos. Ahora, el tema de la Constitución, que obviamente es avalada por este sector, es un blindaje neoliberal junto con las AFP, junto con la privatización de los recursos naturales. Hay ciertos andamiajes que sostienen el modelo hoy en día, que es un modelo económico, pero también cultural. Y a lo que voy, un modelo cultural donde la gente no participa, donde la gente es cliente de la política, ¿cierto?, y donde nosotros recibimos en bandeja, ¿cierto?, las leyes, y no hay una participación real y genuina de los sectores populares con respecto a cómo queremos nuestro país. Y justamente hacia un país plurinacional es necesario también, y un país también donde se respeten los derechos de las mujeres y las orientaciones sexuales. Hoy en día tenemos una constitución que es misógina también, dentro incluso de su propia lingüística. También me gustaría decir que los cambios constitucionales deben provenir del pueblo per se. O sea, yo creo que aquí no está en discusión que la Constitución debe cambiarse, o sea, una Constitución que nace entre cuatro paredes, no podría ser un argumento que salvaguardar la seguridad pública implique en el fondo seguir con una Constitución
que no permite la participación real, ¿cierto?, de la gente y de los sectores también descentralizados de Chile, porque hoy en día tenemos parlamentarios que no todos, por ejemplo, están presentes dentro de sus lugares donde fueron escogidos. Hoy en día la legitimidad del Congreso no es tanta. De hecho, si tú haces una encuesta, ¿cierto?, la gente no confía ni en los partidos políticos ni en las personas. Eso también, obviamente, emplaza a la clase política, pero también nos deja una responsabilidad como nuevas generaciones de participar en la política. Y me parece que la Asamblea Constituyente es una buena forma de hacerlo, que aproximadamente han durado 16 meses, más de un año generalmente, son procesos largos. Y el problema también es que las políticas públicas actualmente, justamente porque los mandatos presidenciales duran 4 años, las políticas públicas hoy en día son cortoplacistas. Falta, ¿cierto?, una mirada de país más a largo plazo y que implique, ¿cierto?, una mayor democratización de las políticas y de lo que opinamos. Este tema no es azaroso. Hay que recordar que hay procesos constituyentes en últimos años. En Colombia fue el año 91, en Venezuela el 99, en Bolivia el 2007, en Ecuador el 2008 y ahora Islandia y Túnez. Islandia tiene uno de los niveles más altos de felicidad del mundo y tiene uno de los mejores índices de género también. Así que Islandia, porque lo que dice la gente de derecha es que los países subdesarrollados son los que hacen la Asamblea Constituyente, eso es mentira. Islandia es un país que funciona bastante bien. Otro ejemplo también ha sido también nuestro país, donde recordemos el exitoso referéndum que tuvimos cuando exigimos una educación universal y gratuita. El poder constituyente es exclusivamente civil. Aquí no debería participar los poderes, por ejemplo, militares, ni eclesiásticos, corporativos, financieros, etc. Creo que eso también es súper importante. Ah, sí, estamos en... Aquí te puedo verificar, La verdad yo no estoy muy lleno de pensar, yo soy de una derecha. No, les cuento. Yo estoy muy ajeno a lo que dicen los chicos. Yo creo que hay muchas cosas de la Constitución que hay que cambiar. Y yo creo que la Asamblea también es un mecanismo, pero yo no sé si estamos preparados ahora en el momento, porque Camila decía que cada vez votan menos personas. ¿Y quién nos asegura que al final las personas que nos van a representar en esta asamblea como representantes al final van a ser como pequeñas candidaturas políticas que van a ser lo mismo que los que van a elegir? Yo creo que aquí falta cultura, educación cívica, en los colegios falta seguir creciendo, pero no estoy ajeno. Yo creo que lo que decía también Javier era lo de seguridad nacional, lo de remover parlamentario, pluriculturalidad, el tema de la AFP, la privatización de los recursos naturales, que creo que son temas que hay que tratar dentro de la Constitución. A mí lo que me ha servido es que se siga diciendo que esta es una Constitución que viene de la dictadura y todo el cuento. Yo no estoy de acuerdo, yo estoy en contra de la dictadura. Pero el 2005 hubo una reforma de la Constitución y el presidente Lagos dijo: contamos con una nueva Constitución que ya no nos divide. Este es un día muy grande para Chile, tenemos razones para celebrar, tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, nuestro homenaje a la independencia, a la gloria de patria, a la gloria y a la fuerza de nuestro entrenamiento nacional. Esta se hizo, en 2005 se hicieron 58 reformas a la Constitución, el 16 de agosto, con 150 votos a favor y uno en contra. O sea, el 2005 efectivamente se hizo la Constitución nueva. Solamente se dejaron 29 artículos de todos los que hay. Entonces, tampoco es que hay una Constitución que viene del 80 y como se manifiesta el 2005, prácticamente una Constitución nueva del gobierno de Lagos, donde solamente una persona en contra y 150 votos a favor de los parlamentarios. Eso es lo que me hace ruido. O sea, yo creo que sí hay que cambiar algunas cosas, pero que se digan esas cosas, que una Constitución de la dictadura, sí, se quedó ahí, pero hay que cambiar un poquito más el discurso en ese sentido. Creo que hay que cambiar las cosas.